Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. El papiro de Ebers, escrito en el siglo XVI antes de la era común, enumera 842 recetas médicas en Egipto, de las cuales 700 están reconocidas como drogas genuinas y las otras 100 son lo que más tarde se conocerían como placebos. El fenómeno del placebo es mencionado por primera vez por Paracelso, quien describe el efecto placebo del médico. El científico Robert Burton fue el primero en dar una definición concreta al efecto placebo en 1628 al señalar el efecto positivo de la confianza del paciente en la persona que lo trata. Montaigne, en sus ensayos, habla del efecto placebo a través de una anécdota, donde explica que un comerciante de Toulouse, enfermo de piedra, recibía regularmente enemas de un boticario que en realidad no le inyectaba nada, con resultados positivos. El primer uso experimental documentado de un placebo data de finales del siglo XVIII. El médico estadounidense Elisha Perkins inventó y patentó unas varillas metálicas que supuestamente tenían poderes curativos. Aunque estaban hechas de acero y latón, Perkins afirmó que estaban hechas de aleaciones metálicas inusuales o extrañas. Y Perkins decía que sus varillas podían curar las inflamaciones, el reumatismo, el dolor de cabeza y otras dolencias. Aplicaba las puntas de las varillas metálicas en la parte del cuerpo dolorida y los pasaba sobre esa parte durante unos 20 minutos. Según Perkins, podía extraer el nocivo fluido eléctrico que estaba en la raíz del sufrimiento. Mientras Perkins presentaba sus varillas en Londres, el médico epidemiólogo John Haygarth repite los experimentos de Perkins, pero lo hace con dos grupos de pacientes. A unos les aplica el método de Perkins, o sea, las varillas tal como las utilizaba Perkins, y a otro grupo, unos palillos de madera, pero con un aspecto muy parecido a los de Perkins. Obtuvo resultados prácticamente idénticos con ambos tipos de palillos. Haygarth expuso así el engaño y describió el efecto placebo en una obra de 1800 que tituló La curiosa influencia de la imaginación sobre las funciones del cuerpo humano. En 1834, el médico francés Armand Trousseau fue el primero en administrar placebos a pacientes hospitalizados. Gracias a sus primeras pastillas de placebo, elaboradas a partir de almidón o pan rallado, demostró su eficacia en equivalencia con granulado homeopático. Sus antecesores ya lo hacían con sus pacientes a domicilio, como Jean-Nicolas Commissaert. Posteriormente, este fenómeno es sacado a la luz en particular por el doctor Hippolyte Bernheim durante su investigación sobre la sugestión, de la cual el placebo constituye, junto con la hipnosis, una de las principales figuras de la obra.
En 1933, en el Royal London Hospital, William Evans y Clifford Hoyle experimentaron con 90 sujetos administrando un fármaco activo y un simulador ficticio, es decir, un placebo, en el mismo ensayo. El experimento no mostró diferencias significativas entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento con placebo, lo que llevó a los investigadores a concluir que el fármaco no ejercía efectos específicos. En 1961, Vicker informó que los pacientes de cirujanos entusiastas experimentaron mayores niveles de alivio del dolor torácico que los que recibieron tratamiento de cirujanos más escépticos. También en 1961, Walter Kennedy introdujo la palabra nocebo para referirse a una sustancia neutra que crea efectos nocivos en un paciente que la consume. Como comentaba hace un momento, en 1961 Henry Vicker concluyó que los cirujanos que él clasificaba como entusiastas aliviaban el dolor de pecho y los problemas cardíacos de sus pacientes más que los cirujanos escépticos. Es decir, que, influían en el resultado. A partir de la década de los 60, el efecto placebo se volvió ampliamente reconocido y los ensayos controlados con placebo se convirtieron en norma para la aprobación de nuevos medicamentos. Se ha sugerido que existe una distinción entre el efecto placebo, que se aplica a un grupo, y la respuesta al placebo, que es individual. Muchos médicos también atribuyen un efecto placebo a fármacos con principios activos, pero que tienen efectos terapéuticos distintos a los esperados. Por ejemplo, una pastilla de vitamina C puede aliviar el dolor de cabeza de alguien que cree que está tomando un analgésico. Un ejemplo de que lo que mejora no es solo el contenido de lo que ingerimos, sino también la creencia de que estamos siendo tratados. Siguiendo esta idea, el diccionario médico de Hooper cita el placebo como el nombre que se le da a cualquier medicamento que se administre más para complacer que para beneficiar al paciente. Además de los medicamentos, el placebo también se puede utilizar en diversas terapias y en la investigación científica. Un ejemplo es la terapia con láser. En este caso, el láser se aplica al paciente en modo apagado, ¿no? y puede asociarse con un fármaco o no. Posteriormente se enciende el láser con la intención de identificar si hay mejoría o no. La irradiación, entre comillas, con el láser apagado puede considerarse un efecto placebo. El uso de este método en terapias ha sido muy eficaz para demostrar precisamente la eficacia de una determinada terapia. El placebo puede ser eficaz porque puede reducir la ansiedad del paciente, revirtiendo así una serie de respuestas psicosomáticas y generando una sensación de bienestar. Este efecto a veces es real y beneficioso para el paciente. El efecto placebo es particularmente importante en los medicamentos cerebrales que traen consciencia de los estímulos nerviosos relacionados con el dolor. Y la sensación experimentada depende en gran medida de cómo se piensa al respecto. En estos casos, el efecto placebo es capaz de aliviar o incluso suprimir por completo la sensación de dolor, incluso si el estímulo doloroso, una herida, por ejemplo, continúa sensibilizando las vías neurales correspondientes con igual intensidad. El fenómeno inverso, conocido como efecto nocebo, a veces también es muy real. La expectativa de que el dolor es insoportable puede ser una causa suficiente para que realmente se perciba como tal, incluso si la causa está vinculada a las vías sensoriales. No se justifica por sí mismo ese sentimiento. Los placebos se utilizan para probar los efectos reales de medicamentos y terapias.
Se utilizan en estudios de doble ciego y consisten en el uso de cápsulas desprovistas de sustancias terapéuticas o que contienen productos reconocidos como inertes o inocuos que se administran a grupos de estudio para comparar y validar los efectos de estas drogas o de estos fármacos. El principio subyacente es que en un ensayo con placebo parte del éxito del principio activo puede deberse no al principio activo, sino a su efecto placebo. Posteriormente, el análisis estadístico comprobará si el efecto del fármaco frente al placebo es realmente significativo o no. El efecto placebo y sus principios operativos se han entendido e interpretado principalmente en términos psicológicos. El mecanismo es psicosomático en el sentido de que el sistema nervioso, en respuesta al significado completo de las expectativas dadas a la terapia, induce cambios neurovegetativos y produce una serie numerosa de endorfinas, hormonas, mediadores, capaces de modificar su percepción del dolor, su equilibrio hormonal, su respuesta cardiovascular y su reacción inmunológica. Es difícil analizar el fenómeno del placebo, ya que a partir de los propios modelos culturales se favorecen las características del placebo, por la dinámica de la relación médico-paciente, por la hipótesis de un determinante subjetivo, de ahí la distinción entre los que responden al placebo y los que no son receptivos al placebo. Algunos autores afirman que existen algunos elementos constitutivos fundamentales del efecto placebo: el fármaco medio placebo, el operador o terapeuta, la capacidad del paciente para responder o ser refractario al placebo y el entorno en el que se realiza el tratamiento. En los ensayos clínicos controlados, en los que un fármaco nuevo a menudo se compara con un placebo para definir su eficacia específica, el dilema ético es si es correcto utilizar el placebo como comparación cuando ya existen fármacos en el mercado con eficacia documentada que podrían usarse para compararlos con el nuevo fármaco. Existen posiciones más opuestas y otras más conciliadoras, según las cuales el uso del placebo es admisible también en estos casos, pero la condición sine qua non es que los sujetos iniciados a tratamiento con placebo han dado su consentimiento libre y adecuadamente, y que la falta de un tratamiento eficaz ya disponible no conlleva en ningún caso peligros o consecuencias graves. La determinación de los mecanismos de acción del placebo se complica por la cantidad de variables que intervienen. En definitiva, el placebo, aunque poco definible en términos de causalidad, puede entenderse como un conjunto de factores extrafarmacológicos capaces de inducir cambios en los procesos curativos, incluidos los biológicos, al intervenir a nivel del sistema psíquico. No en vano, muchos autores consideran casi sinónimos los términos placebo y sugestión. Para patologías con un componente psicosomático relevante, por migrañas o insomnios, el análisis de doble ciego muestra un efecto placebo de hasta el 80%. El efecto placebo también se encuentra en patologías orgánicas como artritis reumatoide, osteoartritis o úlcera péptica, e incluso en pacientes sometidos a cirugía. En algunas cirugías cardíacas, artroscópicas o incluso realizadas en sujetos que padecen dolor abdominal persistente sometidos a operaciones previas en el abdomen para remover adherencias, la operación simulada ha producido los mismos beneficios que la real. Se ha demostrado que cualquier terapia médica, incluidas las alternativas complementarias, si se implementan en un clima de confianza mutua entre paciente y terapeuta, también gracias al efecto placebo pueden aportar beneficios al paciente. El efecto placebo también existe en animales. Esto a veces personas que defienden las terapias, las pseudociencias, las terapias alternativas, lo que mal se llaman terapias alternativas,
A veces dicen, bueno, el efecto placebo aquí no interviene porque se practica en animales y los animales responden bien, y creyendo que es que el efecto placebo no afecta a los animales, pues sí, el efecto placebo también se da en animales y se explica en particular por el condicionamiento. La experimentación animal ha permitido tener respuestas a estímulos condicionantes en diferentes áreas: respuesta al dolor, respuesta a la conducta y inmunomodulación, y ha sido objeto de un gran número de publicaciones. El condicionamiento en animales de funciones tan complejas como la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune ha sido particularmente bien estudiado. Por otro lado, el estrés inducido por los procedimientos experimentales puede ser suficiente para inducir una respuesta en el animal. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com